Bienvenidos a Embryo Lovers, el podcast que hace que los tejidos germinales suenen casi emocionantes. Soy Abby y están estudiando el capítulo 8. Saben que la estrella de hoy es la placenta. Y yo soy Bere. Tenemos que la placenta no solo permite el intercambio de nutrientes, oxígeno y desechos entre la madre y el feto, sino que también produce hormonas que apoyan el embarazo y protegen al feto. Además, hablaremos sobre las membranas fetales, como los amnios, el corión, el sacovitelino y el alantoides, explicando cómo se originan y cómo contribuyen a la protección y nutrición del embrión. También comprenderemos la información y la función de estas estructuras, que nos ayuda a entender no solo el desarrollo normal, sino también las posibles complicaciones que pueden surgir durante la gestación. Acompáñenos en este recorrido por las etapas iniciales de la vida y descubramos juntos cómo estos órganos y membranas hacen posible que el embrión crezca de manera segura y adecuada dentro del útero. Miren, la placenta es la razón por la que tenemos que estudiar embriología con lupa. ¿Es un órgano temporal? Sí, pero su trabajo es de tiempo completo y máxima exigencia. Hoy vamos a desmenuzarla con preguntas directas, con todo el detalle del Lachman, para que no nos agarren en curva en el examen. Prepárense. ¡Perfecto! Dividiremos esto en 4 grandes bloques. ¿Qué es y cuándo se activa? ¿Cómo se construye capa por capa? ¿Qué hacen sus funciones secretoras? Y la pregunta del millón, ¿es realmente una barrera contra todo? Empecemos por lo básico, Abby. ¿Cuál es la función definitoria que tienes que memorizar? La definición clave es que el órgano que facilita el intercambio de gases y de nutrientes entre los compartimentos materno y fetal es la interfaz vital. Y este trabajo no es constante desde el día 1, ¿verdad? ¿En qué momento se disparan las demandas fetales y la placenta tiene que adaptarse de golpe? Justo al tiempo que inicia la 9ª semana del desarrollo, es decir, al comienzo del periodo fetal. En este momento, las demandas fetales de nutrientes se incrementan de manera notable, lo que obliga a la placenta a un cambio importante, incrementar su área de superficie para que el intercambio sea eficiente. Y hablemos de su rol de sustituto orgánico. ¿De qué se encarga la placenta que, durante la vida adulta, sería trabajo del riñón? La excreción. Durante la vida fetal, la placenta es responsable de la excreción de productos de desecho, porque los riñones del feto aún no están en esa función. Si la placenta es la interfaz, un error en su desarrollo inicial afecta a la madre. ¿Cuál es el trastorno más grave de la placenta temprana y cuáles son sus síntomas en la madre? Es la preeclampsia. Se caracteriza por proteinuria y hipertensión en la madre, como consecuencia de una perfusión menor en los órganos. Si evoluciona a eclampsia, implica crisis convulsivas. Y esto tiene que ver con un fallo en la invasión placentaria, ¿cierto? ¿Qué células fallan en la invasión y qué tipo de vasos sanguíneos resultan de ese error? La invasión endovascular de las células citotrofoblásticas falla. Si esa invasión es deficiente, las arterias espirales maternas no se transforman correctamente y se quedan como vasos de pequeño calibre y con resistencia elevada, en lugar de ser los vasos de gran diámetro y baja resistencia que necesita el feto. Es un fallo crítico. De hecho, la preeclampsia es la causa principal de mortalidad materna en Estados Unidos. Un fallo en el cambio de resistencia vascular pone en riesgo 2 vidas. Pasemos a la anatomía. ¿Cuáles son los 2 componentes estructurales que se unen para formar la placenta? La porción fetal es el corión frondoso o velloso. La porción materna es la decidua basal. La decidua basal, por cierto, está integrada por una capa compacta de células grandes cargadas de glucógeno y lípidos. Hablemos de la organización. ¿Qué son los cotiledones y qué los separa? Los cotiledones son las 15 a 20 regiones ligeramente abultadas que se ven en la cara materna de la placenta a término. Están separadas por tabiques deciduales que crecen desde la decidual basal hasta el interior de los espacios intervellosos. Dato de examen. ¿Estos tabiques separan completamente los cotiledones como paredes? No,
Esa es la trampa. Los tabiques de la desuria no alcanzan la placa coriónica, por lo que se mantiene el contacto entre los espacios intervellosos en los distintos cotiledones. Ahora, el flujo sanguíneo. ¿Cuál es el volumen de sangre materna que se aloja en los espacios intervellosos y qué tan rápido se recambia? Los espacios intervellosos de una placenta madura alojan cerca de 150 mililitros de sangre y este volumen se recambia alrededor de 3 o 4 veces por minuto. Y, para aumentar la superficie de contacto entre la sangre materna y el tejido fetal, ¿cuál es la área de superficie total de las vellosidades coriónicas? La superficie es gigantesca, varía entre 4 y 14 metros cuadrados y solo las vellosidades cuyos vasos sanguíneos fetales están en contacto íntimo con la membrana sincitial participan en el intercambio placentario. La placenta término es impresionante. ¿Cuáles son sus medidas y cómo se ve después del parto? Al término, tiene una configuración discoide con 15 a 25 centímetros de diámetro y un grosor de cerca de 3 centímetros, pesando entre 500 y 600 gramos, y se expulsa junto con las membranas fetales en la fase 3 del trabajo de parto. El alumbramiento aproximadamente 30 minutos después del nacimiento del feto. Hablemos primero de la fisiología. ¿Cómo se realiza el intercambio de gases vitales? ¿Y qué tan sensible es el feto a una interrupción? Se logra mediante difusión simple. El feto extrae entre 20 y 30 mililitros de oxígeno por minuto de la circulación materna, por lo que incluso una interrupción breve de la provisión de oxígeno resultaría letal. Además, transporta los bloques de construcción. ¿Qué categorías de elementos esenciales intercambia, aparte de gases? Intercambia nutrientes y electrolitos, por supuesto, y cumple una función de limpieza, pues tiene la capacidad de detoxificación de algunos fármacos. La placenta es una glándula endocrina. ¿Qué estructura fetal es la responsable de producir casi todas estas hormonas? Es el sincitio trofoblasto. Con toda probabilidad, todas las hormonas se sintetizan allí. ¿Cuáles son las hormonas clave que produce la placenta y qué hacen lo más importante para mantener el embarazo después del cuarto mes? Produce progesterona, estrógenos, HCG y somatomamotropina. La progesterona es clave. Al final del cuarto mes, la placenta la sintetiza en cantidades suficientes para mantener el embarazo si el cuerpo lúteo no funciona. El estrol también es importante. ¿Qué estimulan los niveles altos de estrógenos placentarios? Estos niveles altos de estrógenos estimulan el crecimiento uterino y el desarrollo de las glándulas mamarias. Volvamos al dilema de la barrera. Dijimos que la placenta humana es de tipo hemocorial, pero ¿por qué decimos que la membrana que separa la sangre materna de la fetal no es una barrera verdadera? Porque, aunque separa las circulaciones, muchas sustancias la atraviesan con libertad. Al principio tiene 4 capas, pero se adelgaza y solo quedan el sincitio y la pared endotelial de los vasos sanguíneos. Esto eleva una gran medida de la velocidad de intercambio. Y esa permeabilidad es un riesgo constante. ¿Por qué la afirmación de que la placenta lo protege de los factores tóxicos es incorrecta? Especialmente si la exposición ocurre en la 3ª semana. Esa creencia es peligrosa. La mujer del problema está en la 3ª semana de gestación, que es el periodo de organogénesis y embriogénesis. Durante este tiempo, la exposición a sustancias como el tolueno o grandes volúmenes de alcohol puede causar malformaciones mayores. No solo es el periodo embrionario. ¿Qué órgano sigue siendo sensible al daño durante todo el periodo fetal? El cerebro. La diferenciación de los órganos sigue y el cerebro aún es sensible, lo que puede causar discapacidades de tipo motor y para el aprendizaje. Por eso, no existe algún momento de la gestación que sea del todo seguro en relación con los teratógenos. Hablemos del envejecimiento normal. ¿Qué cambios vemos en la placenta al final del embarazo que sugieren que su capacidad de intercambio ha disminuido?
Se observan varios signos de maduración, envejecimiento, como el incremento del tejido fibroso en el núcleo de la vellosidad, el engrosamiento de las membranas basales de los capilares fetales y la acumulación de material fibrinoide. Y si este material fibrinoide se acumula excesivamente, ¿cómo se ve un cotiledón infartado? Adquiere un aspecto blanquecino. Es una señal visible de que el intercambio de esa región ya no es funcional. Finalmente, hablemos sobre el reto placentario de los gemelos. Ok, esto es importante porque el número de nacimientos múltiples se ha incrementado en grado sustancial, debido en parte a las tecnologías de reproducción asistida. Pregunta rápida. ¿Qué es lo normal para la placenta de los gemelos disigóticos? Lo normal es que provienen de dos óvulos distintos fecundados por espermatozoides diferentes y cada uno desarrolla su propia placenta, su propio saco amniótico y saco coriónico. Son independientes. Pero aquí viene la trampa que puede salir en la clínica. ¿Qué sucede si sus placentas se fusionan íntimamente? Si se fusionan, puede intercambiar eritrocitos y esto puede resultar en mosaicismo eritrocitario en cada gemelo. Ahora, los monocigóticos idénticos, ¿de qué depende que un gemelo monocigótico comparta la placenta con su hermano? Depende de cuándo se divida el cigoto. Si la división ocurre después de la etapa bicelular, por ejemplo, por división de la masa celular interna, los embriones comparten la placenta y la cavidad coriónica. Y aquí el riesgo es mayor. ¿Cómo se llama la complicación más grave que ocurre en los monocigóticos que comparten placenta? El síndrome de transfusión fetofetal se debe a la formación de anastomosis vasculares amplias en esa placenta compartida, lo que causa un flujo sanguíneo desequilibrado hacia los dos fetos. ¡Qué desastre biológico! Y en general como grupo de riesgo, ¿cómo se comparan los gemelos con las gestaciones únicas? Los embarazos gemelares son de alto riesgo y tienen una tasa de mortalidad 3 veces superior a la de las gestaciones únicas. Para cerrar este episodio, compartimos las conclusiones. Mi idea principal, después de estudiar esto, es que la placenta es el órgano más engañoso que existe. Aunque está diseñada para proteger y alimentar, aprendemos que no es una barrera verdadera. De hecho, se vuelve más permeable intencionalmente. Para el cuarto mes, desaparecen capas de la membrana y solo quedan el sincitio y la pared endotelial de los vasos sanguíneos, separando las circulaciones. Precisamente, por ser tan eficiente, muchos virus y la mayoría de los fármacos y sus metabolitos atraviesan sin problema. El caso del estrógeno sintético, dietilestilbestrol, que cruza la placenta con facilidad para causar anomalías graves, me demuestra que la vulnerabilidad es constante. Para mí, la revelación es que la sincronización del desarrollo es el factor de riesgo más importante en los gemelos. En los gemelos monocigóticos, el momento en que se divide el cigoto es lo que determina si cada uno tiene su propia placenta o si comparten la placenta y el saco cariónico. Esta placenta compartida es muy peligrosa porque se pueden formar anastomosis vasculares que causan un flujo sanguíneo desequilibrado. Esta complicación se llama síndrome de transfusión fetofetal y es un recordatorio de que un evento microscópico temprano, la división, define el riesgo de una tragedia clínica mayor. Los embarazos gemelares ya tienen una tasa de mortalidad 3 veces superior a la de una gestación única, por lo que la arquitectura placentaria es vital. Increíble, hemos cubierto la placenta desde su definición hasta sus funciones endocrinas y sus riesgos de permeabilidad. Recuerden que este disco de 500 gramos es un actor central y complejo. Exacto, repasen el concepto de hemocorial y la invasión citotrofoblástica. Estos son puntos altos para cualquier examen. Nos escuchamos en el próximo episodio de Embryo Lovers. ¡A estudiar!